Bueno, hola Iván nuevamente. Bueno, Esta es la parte de la demo del producto. Para los que no están, los que han llegado a este enlace directamente, tenemos todo un episodio, un podcast que está asociado a lo que nos va a estar mostrando hoy Iván, como parte de la demo de las capacidades de Script Runner, como tal, ¿no? Eh, eso es. Te doy la bienvenida Vale, y luz verde para que nos ilumines. perfecto. Pues bueno, vamos un poco a la parte que nos gusta a todos, ver en acción estas novedades y el que nos pueden aportar. De primera quería, esto es una instancia cloud que tengo aquí de prueba para nuestro equipo. Y un poco lo primero que quería enseñaros es que Scriptrunner esta vez viene Scriptrunner, Behaviors viene como una aplicación aparte, ¿vale? Solamente va a funcionar si ya tenéis la versión de ScriptRunner para Direct Cloud, pero Behavior solamente hay que instalarla aparte, ¿vale? Y una vez que lo instalas, pues ya podemos entrar a ver nuestros behaviors como siempre y demás. Si no, dentro de esta pantalla de behaviors te daría la información de que tienes que entrar al marketplace y descargarte la aplicación de behaviors de manera gratuita. Está incluido dentro de tu licencia de Speedrunner, pero se tiene que instalar como una aplicación aparte, también un poco por temas de desarrollo y demás. Entonces, bueno, para enseñaros un poco lo que tenemos o cómo es Behavior, ¿vale? Como siempre, toda la documentación que generamos, ¿vale? Que está en nuestra página. Aquí podéis entrar y ver qué son Behaviors, podéis ver ejemplos y demás, un poco como siempre. Eh, y vamos a empezar cómo funcionan ahora un poco los behaviors. Como veréis, son parecidos a lo que teníamos en, en Data Center, pero bueno, cambia algunos temas, ¿vale? Por tema de las ciertas limitaciones que tenemos. Aquí al principio, pues nombre y descripción, para poder explicar bien qué hace el behavior y que no nos olvidemos. Luego en el pasado, un pequeño identificador para ver luego en los logs la información relativa a las ejecuciones. Por otro lado tenemos aquí el mapping, ¿vale? Como teníamos antes, podemos seleccionar uno o varios proyectos y lo mismo nos pasa con el tipo de ISU, ¿vale? Para no necesitar hacer este filtrado luego ya dentro de los behaviors. Y aquí, una vez que le damos a añadir, ¿vale? Aquí sí que cambia un poco en comparación con Data Center, ¿vale? En Data Center seleccionábamos el campo que iba a desencadenar el script que dijéramos, y aquí tenemos que seleccionar el campo sobre el que vamos a hacer las actualizaciones, ¿vale? Es decir, para un mismo caso, por ejemplo, en el que cuando se cambia el campo prioridad, actualizo el usuario asignado, en Data Center habría que decir, oye, quiero actuar sobre el campo prioridad. Y aquí, sin embargo, tenemos que decir que queremos actuar sobre el campo de usuario asignado, ¿vale? Este es un pequeño cambio debido a cómo funciona técnicamente ahora Cloud. eh, pero bueno, no cambia mucho. Como veis, bueno, aquí en el listado nos muestra los distintos campos sobre los que podemos trabajar, ¿vale? Y por último, una vez que le demos a Next, nos aparece la parte donde vamos a introducir nuestro código, ¿vale? Aquí por último tenemos las dos últimas opciones de configuración, ¿vale? Que es onload, que es cuando se inicia la ventana del create, o onChange, es decir, cuando un campo se ha cambiado. Es decir, cualquier campo que se cambie en la ventana desencadena la ejecución de los behaviors. Por eso, pues bueno, tenemos que ser cuidadosos sobre cuándo queremos actuar y demás. Y como veis, la novedad ahora es que en lugar de ser Groovy, el lenguaje que utilizamos
para desarrollar nuestros scripts tenemos que hacerlo con TypeScript o JavaScript, que esto va un poco ligado al framework de Ports y es un poco por la razón por la que hay que utilizar esto. Luego, como siempre, tenemos aquí unos pequeños ejemplos para que nos hagamos una idea de cómo se tiene que trabajar o cómo se pueden empezar a utilizar los behaviors. Y bueno, una vez que le clicamos, nos añade esta información y demás, ¿vale? Y bueno, he preparado unos cuantos casos para que veamos un poco todas estas funcionalidades que hemos comentado, ¿vale? La primera sería ocultar o hacer campos read-only, ¿vale? Como hemos comentado. Lo hemos puesto que aplique al campo de proyecto, o sea, a este proyecto, al tipo de issue de épica. Y como veis, aquí tenemos dos campos en lugar de uno y podemos añadir más, ¿vale? Esto significa que, bueno, por cada campo que queramos modificar, tenemos que añadir un nuevo ítem aquí, ¿vale? Os voy a enseñar un poco estos dos casos, ¿vale? Para el campo de Parmel, como veis, simplemente ya nos muestra aquí el ID y demás, se recupera bastante fácil y aquí tenemos el comando para hacer que este campo deje de ser visible, ¿vale? Luego, aquí un poco como comentario, si yo aquí, por ejemplo, utilizo otro campo de otro custom field, ¿vale? Este custom field existe también, pero si veis me da un error. ¿Por qué? Porque al haber configurado que vamos a actuar sobre el campo de Parment, luego aquí no me deja editar otros campos, ¿vale? Entonces esto solamente funcionaría para el campo de Parment. Y para el ticket reviewer, lo que hemos hecho es poner el campo como read only, ¿vale? Y un poco por ver cómo funciona, ¿vale? Si le damos a la pantalla de crear, para el issue type story, aquí tenemos tanto el campo de Parment como el campo ticket reviewer. Y si lo convertimos a épica, ¿vale? El campo de Parment ha desaparecido y el campo ticket reviewer no lo podemos editar, ¿vale? Va. Este sería un poco el primer caso, que es uno de los temas más típicos, ocultar y evitar que los campos sean editables, ¿vale? Por otro lado, tenemos este es un caso en el que vamos a hacer un cambio en el label del campo, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir esto? Sobre todo para hacer más intuitivo eh, la experiencia de usuario, cambiando la descripción de este campo en este caso vais a ver, bueno, va a cambiar entre Ticket Reviewer y Senior Dev Reviewer, ¿vale? Al final, quizás en función de un campo u otro, ya sabes que es un tipo de usuario u otro el que te está creando esta petición y por facilitarle este proceso, pues realizaríamos este cambio de nombre. En los casos anteriores lo hemos ejecutado en el onload a la hora de crear la pantalla y este va a ser en el onChange, ¿vale? Esto significa que hasta que no realicemos luego un cambio en la pantalla, no se va a ejecutar, ¿vale? Aquí, como veis, yo esto lo he hecho con TypeScript, ¿vale? Aquí tenemos también cómo pondríamos logs en nuestro script para ir viendo la información y debugueando, ¿vale? Y bueno, este es un caso muy sencillo que en función del departamento, pues le cambiaremos el valor al ticket reviewer, ¿vale?
como siempre, luego en nuestra documentación pues tenemos todos los distintos ejemplos de cómo poder trabajar o qué tipo de datos esperan en función de si es el campo summary o si es un select list, todo este tipo de información que vamos a necesitar luego a la hora de desarrollar los scripts. Y un poco para que lo veamos en acción. Vale, esto aplicaba a las incidencias de tipo task. Y como vemos, vale, aquí tenemos el campo de department, está vacío. Tenemos aquí el texto que es ticket reviewer. Si vamos cambiando los datos del campo department, no cambia nada. Y cuando lo ponemos en tipo product, nos cambia. Vale. Al igual que le cambiamos el nombre, podemos hacer como en este caso, añadir una pequeña descripción que nos guíe un poco mejor y demás, ¿vale? Esto es un poco, como decía antes, en función de las necesidades que vayamos teniendo, ¿vale? Y por último, quería mostraros el caso, el que es un poco más complejo, pero que también es muy común en lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Que en este caso es modificar el usuario asignado de una incidencia en base a unos datos que vaya introduciendo el usuario. Este script, como ahora veréis, tiene la novedad de que hacemos una llamada a la propia API de Jira Cloud, ¿vale? Para poder obtener información sobre lo que necesitemos. Prácticamente se puede llamar a cualquiera de los endpoints que, que ahora mismo provee Jira Cloud, ¿vale? Ya sea usuarios, grupos, información de las issues, un poco lo que necesitemos, ¿vale? Aquí, como veis, validamos el campo que se ha cambiado para comprobar que sea el campo de priority. Como veis también, igual que existían behaviors server, tenemos el método para recuperar el campo que se ha cambiado. Y bueno, tenemos aquí nuestras distintas validaciones. Como veis, esto es TypeScript con el await. Y aquí tenemos el make request, ¿vale? Este es la funcionalidad que nos permite hacer llamadas a los distintos endpoints, ¿vale? Bueno, yo he cogido una sencillita para simplemente recuperar los usuarios y luego buscar los que a mí me interesen, ¿vale? Y bueno, si lo vemos un poco en acción, vamos a ver que aquí tenemos nuestro campo assignee que está vacío. Una vez que cambiamos la prioridad, pues nos asigna un usuario, y para otro tipo de prioridades nos asigna otro usuario. Yo creo que esto es una de las cosas sobre todo que más nos están pidiendo y creo que va a gustar mucho. También enseñaros un poco el autocompletar, cómo nos va a ayudar a la hora de, de trabajar, ¿vale? Como ya hemos visto, si no estamos dentro del campo que queremos, no nos va a dejar editarlo y también nos va a ayudar, nos va a ser muy sencillo obtener información de cualquier dato, ¿vale? Al final, pues aquí get field by ID y ya sabemos que le tenemos que pasar pues, el nombre, ¿vale? Por ejemplo, del campo o el custom field ID. Ujú. Y luego dentro de estos campos ya nos va a mostrar qué cosas podemos hacer o no. Estoy con Chrome que no lo utilizo habitualmente y se perdía un poco la información. ¿Vale? Una vez que ya estoy dentro del campo, joder, voy a confirmar. Bueno, como veis,
En este caso, al tener el asignee, me muestra las opciones de set description, set name, set read only, pero si yo aquí, por ejemplo, cojo el campo summary, desaparecen esas opciones. ¿Por qué? Porque dentro de este behavior en concreto no lo puedes editar. Todo esto, pues bueno, es un cambio un poco a como se hacía antes, pero por las necesidades hemos tenido que hacerlo así. Y bueno, aquí nos permite recuperar toda la información de ese campo. La descripción, que es ese pequeño texto de ayuda que se muestra a veces, el ID, el name, el tipo de dato, el valor y aquí si es visible, si es requerido y si se puede editar, ¿no? Ujú. Y la verdad que está bueno y creo que, o sea, el hecho de que ahora esté disponible abre muchas puertas para mejorar la Sí, experiencia de usuario y eh, ahí cuando me mostrabas esto de los cambios de prioridades, por ejemplo, eh, el hecho de que al momento que lo esté creando, yo ya esté viendo el assignee para experiencia del usuario, es como una cierta tranquilidad de decir, bueno, ya sea quién le va a ir qué va a pasar con esto, eh, eso es. que, que es una diferencia con hacer eso con un automation por detrás, porque Efectivamente. estoy ciego, digamos, hasta que las cosas realmente ocurren. Acá es en el momento. Ah, Claro, es un poco lo que nos permite adelantarnos y no tener que esperar, pues ya sea con un automation o con un listener primero pasa la acción y luego ya hago yo sí, cualquier modificación. No, aquí pues, lo ves en directo y si no te gusta, pues puedes parar. Y bueno, esperemos que puedes ir sacando nuevas funcionalidades sobre esta parte, nuevos tipos de datos, nuevas ventanas y más facilidad. Así un poco también por confirmarlo y que esto se me olvidó enseñarlo. Tenemos los logs, ¿vale? Podemos ver igual los logs de la ejecución. Aquí en el nuevo apartado de los logs y tiene su propia sección, el tema de misceláneos. Y bueno, pues aquí tenemos, en función de los logs que hayamos puesto y el nivel, ujú. tenemos la distinta información para poder depurarlo o incluso también en la consola de desarrollo de Chrome, por ejemplo, de Firefox también tiene alguna. Se puede también ver cierta información de las llamadas de los endpoints y demás. Pero bueno, aquí también nosotros enseñamos, guardamos todos los que se pinten. Y, y yo creo que nada más. Estos eran un poco los casos que tenía en mente enseñar, que más o menos un poco cubren todas estas nuevas funcionalidades que podemos hacer en, Sí, en cloud. podemos. Sí, sí, es que ah, quedado aquí. está bueno, digamos, será cuestión de esperar que Atlas se vaya habilitando más cosas para poder ver más magia de este lado. Efectivamente. Y ya y en distintas ventanas. Así que, bueno. Bueno, Vale, pues esto sería todo por la parte de Vigilus Cloud. Y ahora, en esta instancia de Data Center, os voy a mostrar la parte de Happy, ¿vale? Versión desde la que está activa Happy. Lo reviso en las notas, que creo que es la 7.11. Sí, 7.11. A partir de las 7.11 en adelante se puede utilizar Happy, ¿vale? Eh, a día de hoy vamos por la 8.4. Para que os hagáis una idea desde que hemos sacado Happy, están saliendo releases del producto continuamente porque se están haciendo bastantes cambios, mejoras y demás. Entonces, pues, quería enseñaros un poco para comparar. Me he preparado aquí varios ejemplos. No todos son 100% correctos, pero
pero bueno, ¿vale? Dijéramos que más o menos esto sería un poco lo mínimo que hay que hacer a día de hoy para crear una incidencia, ¿vale? Necesitas tus imports, coger los distintos project manager, user manager, distintos objetos, recuperar el proyecto, el usuario que va a hacer el reporte de esa incidencia y todo esto, ¿vale? Es decir, aquí es donde realmente está lo que a ti te interesa, que son los datos que va a tener esa incidencia. Y luego aquí, por último, igual. Son otros pasos de validaciones y demás, pero que no aportan nada a lo que es esta incidencia. O sea, no aportan nada a los datos que va a tener la incidencia. Ahora con Zapier, pues es muy sencillo. Al final, con el autocompletar vamos a ver que si, por ejemplo, queremos hacer una ISUs create. Aquí ya nos está diciendo el tipo de dato que le tenemos que enviar, el tipo de objeto, y en este caso, por ejemplo, pues mira, ya me dice qué proyectos tengo en la instancia. Si ahora mismo vamos a proyectos, veríamos que solamente tenemos estos dos proyectos en la instancia. Nos sacaría todos. Por lo tanto, no necesitamos estar cambiando de ventana a ver aquí del proyecto o lo que sea. Y si cerramos, pues bueno, otra vez control espacio y nos vuelve a mostrar. Siguiente dato, el tipo de ISU. Igual, automáticamente me lo muestra. Yo ya sé qué tipo de ISU quiero y listo. Y ahora simplemente pasar los datos que queramos. Si empezamos por set, ya vemos que nos saca distinta información, ¿vale? Por ejemplo, quiero decir que la signi sea ya me pinta los usuarios. No necesito estar pensando qué username tenía o qué email, ¿vale? Vamos a decir que la descripción, un poco lo que queramos, el summary, ¿vale? Y como veis es súper intuitivo, ¿vale? No necesitamos em, tener un conocimiento técnico de cómo se puede hacer todo esto. Y encima con el autocompletar ya nos dice un poco todo lo que vamos necesitando y qué podemos o no podemos hacer, ¿vale? Aquí sí que no tenemos las limitaciones de cloud, por lo que podemos asignar valores a custom fields, a componentes, a los links, ¿vale? Hay por ahí, en la documentación tengo una lista de todo lo que permite Happy y es prácticamente lo mismo que se puede hacer sin él. Es decir, todavía faltan algunas cositas, pero como veis, de esta manera, con 4 líneas, creamos lo mismo que en la anterior eran a lo mejor unos 20 o 30 líneas. ¿Vale? Y si le damos a ejecutar, pues nos crea una nueva incidencia en la cual me ha asignado a mí, el reporte automáticamente coge el usuario que está logado y ha pasado los datos, ¿vale? Otro pequeño ejemplo de cómo mejora esto. Vamos al lío. Otra funcionalidad que es muy típica, que es el de buscar incidencias utilizando una JQL, ¿vale? Más o menos suele ser algo así, ¿vale? Igual tenemos nuestros imports, tenemos bueno, JQL, aquí este tipo de objetos que lo necesitamos para poder llamar, hacemos las validaciones y demás, 25 líneas de script. Igual. Pues vamos a decir, oye, pues mira, yo quiero actuar sobre las ISUs y ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero buscar ISUs, ¿vale? Lo puedo pasar como un string, ¿vale? Aquí me dice que yo le pase la JQL. Perfecto. Pues enviaríamos esto
Y ahora, ¿cómo las recorremos? Pues igual que hacíamos un poco antes, para cada una, decimos que cada objeto es una ISO y aquí podemos pintar estas ISOs que vayamos recuperando. Mira cómo es rápido, es intuitivo, te abstrae de todo lo que no es realizar acciones sobre las entidades de Jira, ¿vale? Pero esto se ha desarrollado en base a las entidades de Jira y no en base a lo técnico, como un poco se suele hacer. Al final aquí, al igual que tenemos ISO, tenemos, por ejemplo, los grupos, ¿vale? Para poder bloquear un grupo en base al nombre. Tenemos los usuarios, ¿vale? Igual podemos recuperar los usuarios de una manera mucho más sencilla. No necesitamos recuperar todos estos infos y todas estas cosas. Y así un poco como último caso también, tenía aquí añadir un comentario, ¿vale? Este sería para añadir un comentario, alguna incidencia. En este caso es más sencillo, pero igual tenemos datos aquí que de primeras, si tú lo ves y dices, vale, ¿y qué significa este false? Es como, vale, pues yo veo que se lo pasan en otro sitio, pero no tengo ni idea. Y ahora con Happy, pues quedaría, a ver, aquí hay otra manera. Quiero recuperar la ISO con su clave. Ya me dice aquí me carga directamente las ISOs. No tengo que volverme mucho más loco en ese sentido. Y le vamos a decir, bueno, aquí podríamos recuperar la información y demás. Podemos añadir attachments, podemos añadir comentarios. Vale, al final nos queda una línea, la cual, si nos vamos a esta ISO, la 26 era, si no me equivoco, pues acabamos de añadir un comentario. Vale, como siempre, tenemos una documentación específica, esta es la de la consola, ¿vale? De Happy, ¿vale? Aunque bueno, se puede hallar aquí, bueno, como siempre tenemos toda esta información de cómo funciona el editor y demás. Y bueno, ahora mismo no veo el link por aquí, perdonad, pero bueno, lo tengo aquí La documentación. guardado. Sí, sí. Como veis, al final es igual que la documentación normal, ahora se encuentra en esta página web y aquí podemos encontrar toda la documentación relativa a Happy, ¿vale? Sobre qué se puede hacer, aquí una explicación más en detalle. Pero bueno, como veis, estos son todos los distintos ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo, con attachments. Nos muestra un ejemplo de cómo trabajar con attachments o con algo que no sea de sus proyectos. Bueno, pues tan sencillo como esto, ¿vale? Eh, ¿Qué más puedo decir sobre esto? Creo que sí, es un gran cambio, ¿vale? Facilita muchísimo todo cómo se desarrollaban los scripts. No necesitas ese conocimiento técnico y esas líneas que habitualmente es un poco lo más complicado. Oye, pues no sé qué paquetes tengo que importar para que esto me funcione. No necesitas, ya lo hacemos nosotros por ti. Está bien, es justo lo que estaba necesitando saber. Que me dedique, bueno, sí, yo sé que quiero, pero de ahí a cómo lo hago, la verdad que está muy bueno, está muy bueno lo que te ofrece, digamos, y sí, creo que, eh, va,
se ve reflejado en las líneas de código, ¿no? Como mostrás, pero te simplifica un montón. Solo eso es. A ver, Y bueno, decir, como que por solo confirmar tengo que pensar como que tengo que pensar en atributos de Jira, no tengo que pensar en código, por así decirlo. eso es Bueno, quiero decir, el issue, lo, quiero los grupos. lo hemos hecho, o sea, decir, al final está relacionado a esas entidades porque realmente es lo que tú sabes. Tú quieres actuar o quieres obtener los datos de un proyecto, ¿vale? Pues hago un project.get, algo muy Ujú. sencillo. No te tienes que estar preocupando de, uy, a ver, qué componente tengo que agregar. Ay, pero esto en los proyectos, no sé qué. Sí, sí, sí. Creo que lo va a simplificar mucho y yo creo que me gusta, a mí me gusta mucho y además estamos empezando ya a instalarlo ya en instancias de clientes cuando trabajamos con ellos y está gustando mucho. Ujú. Totalmente. Muy bueno. Y solo quería recalcar que se puede utilizar en los mismos sitios que actualmente se utiliza ScriptRunner, ¿vale? Es decir, yo lo muestro en la consola porque es un poco lo más rápido, pero si yo me voy aquí al Script Editor, al buscar Sí, pero y está ahí. de hecho Lo al puedo final se tener. me ha roto. Sí, El efecto de eso. demostración. Sí. Sí, como siempre. No, al final es instancia que tengo a veces algún problemilla ahí. Y bueno, pero se puede utilizar en las distintas entidades de ScriptRunner, ya sea como un scripted field dentro de los listener y demás, y se puede combinar con lo que ya se tenga, ¿vale? Bien. Para hacer eso puedo, si tengo que modificar mi código, puedo hacer un mix, por así decirlo. Lo empecé Eso es. originalmente con uno y ahora las modificaciones directamente con Happy. Sí, Y de a poco. sí, tengo aquí un ejemplo en el cual este no va a cargar porque no funciona, pues ha quedado un poco eh, esta instancia, estos Kubernetes. Pero bueno, un poco por enseñaros este código, lo voy a abrir en un editor de texto. Vale, este es el código, ¿vale? Que para que veáis, dijéramos que un poco copiando los códigos anteriores, aquí tenemos perdón, el tema de cómo se creaba una ISU antiguamente, en la cual, bueno, aquí tenemos todos estos objetos y ahora tengo una nueva funcionalidad de que necesito añadir un comentario una vez se cree la ISU. Ujú. De esta manera, es decir, hasta aquí dijéramos que es un poco la old school y a partir de aquí es con Happy. Este script funciona perfectamente y no necesitas reescribir todo tu código eh, para que te funcione y para poder seguir trabajando. Lo puedes seguir haciendo de manera incremental y, y no te va a afectar tanto. Ujú. Sí, el hecho que pueda convivir ambas funciones, digamos. Sí, es necesario. Era necesario porque si no iba a ser algo que la gente iba no a rechazar, pero prácticamente. O iba a tardar mucho más en empezar a aplicar en sus instancias. Si me rompe todo lo que ya tenía antes, pues no voy a emplear ese tiempo, ese coste y demás. Y por eso se ha hecho de esta manera que ya es una capa que recubre, puedes seguir haciendo todo lo que tú quieras. La mayoría de cosas se permite hacer con Happy y yo creo que es un buen progreso en este sentido. Totalmente. Totalmente. Bueno, no sé si tienes alguna otra cosita que mostrarnos, y si no, Nada más, porque si toco algo más seguro que se me rompe, así que yo creo que ya con esto. estás listo. Antes de que tire el cerro.
pero bueno, muchísimas gracias entonces por la demo. Y bueno, eh, y gracias a todos por tu tiempo, ¿no? Eh, Nada, a ti también por pensar en nosotros y dejarme colaborar con vosotros, que para mí también me gusta mucho, es mi primera colaboración, así que estoy muy contento también con ello.